¿Qué es un TLC? Un TLC es un tratado de libre comercio. Es un acuerdo comercial vinculante que suscribe dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen carácter de perpetuidad. Los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial de largo plazo, que busca consolidar mercados para los productos con el fin de desarrollar una oferta exportable competitiva, que a su vez genere más y mejores empleos. Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto, pues facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. Y finalmente, fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Asimismo, la apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo del país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México datan del 12 de diciembre de 1822. Las relaciones entre los Estados Unidos y México comprenden los lazos diplomáticos, económicos, históricos y culturales entre ambas naciones. Estados Unidos y México son países limítrofes que comparten una frontera común de unos 3.180 kilómetros de longitud. Estados Unidos y México han suscrito varios acuerdos entre sí y con terceros países. Ambos pertenecen a la Organización de Estados Americanos, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Grupo de los 20 y la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, son conjunto con Canadá, miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La relación es una de las más complejas para ambos países, marcada por la desconfianza mutua al mismo tiempo que por estrecha colaboración económica e intercambio demográfico se han visto interrumpidas en 4 ocasiones y se han producido varias épocas de tensión, incursiones militares e incluso una guerra en 1847 a 1848. ¿Cómo se firmó el Tratado de Libre Comercio hace 20 años? El 12 de agosto de 1992 se anunció que Estados Unidos, Canadá y México conformarían el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual habría de entrar en vigor el 1 de enero de 1994. Los 3 países buscaban fomentar las compras y ventas quitando paulatinamente los aranceles que pagaban los productos para entrar a otro país. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue uno de los principales promotores del Tratado de Libre Comercio a principios de la década de los 90. A mediados de 1986, México y Estados Unidos estaban unidos comercialmente por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Sin embargo, no era suficiente, ya que no pudieron eliminar la mayoría de los aranceles entre sí y abatir a las medidas proteccionistas contra las exportaciones mexicanas a su vecino del norte. México deseaba un acuerdo para acelerar su recuperación económica que arrastraba desde inicios de la década. Un acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos era inminente. Canadá no podía quedar fuera de este, pues anticipaba un mayor desafío por parte de los productores mexicanos a las exportaciones canadienses en Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos contaban previamente con el acuerdo de libre comercio. Sin embargo, el acuerdo con México ofrecía un número de mejoras considerables. Además, los aranceles mexicanos aún no triplicarían el promedio de los canadienses y las exportaciones a muchos sectores de México se enfrentaban a barreras formidables que lo alentó Canadá. En noviembre de 1993, luego de sortear obstáculos políticos internos y externos al Telecán, en la realidad, el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, enviaba un mensaje esperanzador para su país. La entrada en vigor del tratado dará certidumbre, será un aliciente para cambiar y competir, servirá como estímulo adicional para la inversión que necesitamos. El tratado alentará inversiones, empleos y oportunidades, pero hay que trabajar para que sean realidad y beneficios a todos, y sobre todo a todos los que menos tienen, aseguró entonces el expresidente mexicano. Causas por las que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La principal causa por la que se firmó el Telecán fue la globalización de la economía y de otros factores como la política y la sociedad. Los tratados de libre comercio permiten a los países minimizar los riesgos de la globalización, como bien podría ser un atraso comercial debido a la desventaja que se tendría con los demás países al no poseerlo. Ayudan al desarrollo de las economías y mantienen a las naciones más unidas con sus relaciones comerciales. Por otro lado, cuando Estados Unidos y Canadá ya se habían consolidado como potencia mundial y empiezan a beneficiarse mutuamente, el auge de las políticas del comercio exterior se elevó a los cielos. La creación del Acuerdo General sobre los Aranceles y el Comercio fue el primer paso para crear los nuevos bloques económicos existentes. De esta manera, unas décadas más adelante, se desarrolló el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Estos países generalmente buscaban la entrada y salida de mercancías, miembros y servicios con la única intención de desarrollar su comercio. Algunas consecuencias inmediatas del Tratado de Libre Comercio. En los tres países, los grupos opositores al gobierno se manifestaron en contra de las medidas consideradas de tipo neoliberal. Los argumentos opositores se basaban sobre todo en un cambio drástico sobre diversas estructuras, tales como la estabilidad política, el desmantelamiento de ciertas industrias en ciertos lugares, el debilitamiento o desaparición de los sindicatos e incluso la pérdida de soberanía. En algunos casos, la apelación a los sectores populares sirvió como primer rechazo al Telecán. Como primer ejemplo se menciona a Canadá. Continuando con las relaciones México-Estados Unidos, se debe advertir una falta de reciprocidad en las importaciones y exportaciones. Si bien México destina casi toda su importación y exportación a Estados Unidos, su vecino del norte cuenta con distintos mercados. En la actualidad, se considera a China como el socio comercial de Estados Unidos con mayor crecimiento y relevancia. También se considera a los países de la región económica del Mercosur como un socio superior a México para los Estados Unidos. Lo anterior significa una advertencia para la economía mexicana en el sentido de darse su lugar respecto al intercambio comercial con los otros dos países del tratado. Algunas consecuencias posteriores al Tratado de Libre Comercio. En la actualidad, México ha reforzado su relación con un vecino del norte como su principal socio comercial. Antes la firma del Tratado de Libre Comercio se estimaba un porcentaje de 60% en importaciones y exportaciones mexicanas desde y hacia los Estados Unidos. Después del tratado se estima en un 80 y hasta un 90% de importaciones y exportaciones mexicanas para un solo país. Tal dato debería ser considerado alarmante, pues al hablar de la globalización se debe pensar en una apertura hacia todos los rincones del mundo, aunque en México el mundo parece haberse cerrado para dirigir prácticamente todas sus importaciones y exportaciones a su vecino de norte. En el caso mexicano, una manifestación popular de relevancia fue el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual estalló el 1 de enero de 1994, el mismo día cuando se iniciaba la aplicación del Telecán. Dicho movimiento intentaba reivindicar la situación y los derechos de los indígenas, especialmente en el estado de Chiapas, en la parte sureste de México. Con el propósito anterior, se denota un carácter implícito y a la vez simbólico de rechazo al Tratado de Libre Comercio. En el caso estadounidense, los miembros del Partido Demócrata se opusieron al Telecán, así como los grupos sindicales.